Bien, chicos, vamos a empezar. Vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Bien, ¿se visualiza la presentación, chicos? ¿Se visualiza la presentación? Por favor, me confirma. Sí, profesor. Silencio. Ya, chicos. Bien. Entonces, el día de hoy tenemos una importante sesión académica a compartir en relación al tema de las iras y las eras, ¿no? Primero, un punto importante a conversar es que ustedes deben saber que estas son las principales causas de mortalidad infantil, ¿no? Lo segundo que debemos saber es que definitivamente el punto clave del manejo de las iras y las sedas es la prevención. Es lo más importante, ¿no? Y la medida preventiva más importante que ha demostrado mayores niveles de sensibilidad, especificidad para evitar que se desarrollen estas enfermedades, pues es el lavado de manos, ¿no? Es clave el lavado de manos. Nosotros como enfermeros, en el primer nivel de atención, cuando trabajamos la parte de enfermería pediátrica comunitaria, seguramente una de las sesiones educativas a realizar tiene que ser el tema de la prevención de las iras y las sedas, y el enfoque debe estar dirigido hacia el lavado de manos y hacia algunas otras medidas adicionales como la importancia de la inmunización, ¿no? Que es una forma de prevención secundaria importante que va a limitar el desarrollo de la enfermedad en su forma grave. Es inevitable que el niño se enferme de iras o de eras. Es más, debemos decir que la frecuencia de las iras y las sedas durante el año pues, pueden ascender hasta 15 episodios a más, incluso en el niño menor de 5 años, y eso es completamente normal. Lo que no es completamente normal o no es correcto, en términos adecuados, es que estos niños se compliquen, ¿no? ¿Y cuál es la principal complicación de una infección respiratoria alta? Pues es que el niño progrese a una neumonía que finalmente le cause algún tipo de lesión en el parénquima pulmonar que lo comprometa y lo obligue a tener que necesitar apoyo oxigenatorio para poder satisfacer sus requerimientos oxigenatorios, y que incluso en el peor escenario probablemente esta neumonía puede convertirse en una injuria mucho más agresiva, que puede tomar por completo la totalidad de los campos pulmonares y condicionar el desarrollo de un PARS, que es la expresión más grave de una infección respiratoria en el paciente pediátrico. Y en el contexto de las sedas, pues las diarreas como tal no son causa de muerte, sino es la complicación que deviene del desarrollo de una enfermedad diarreica aguda, ¿no? Que es la deshidratación, ¿no? Cuando nosotros no damos un manejo oportuno y adecuado a la deshidratación, pues el niño se va deteriorando, ¿no? Y a medida que este niño se va deteriorando, obviamente su volemia tiende a caer, por ende su parte hemodinámica tiende a descompensarse, ¿no? Y puede causarle un estado de shock, ¿no? Hipovolémico, ¿no? Que es la complicación más grave de la deshidratación y que es causa de muerte definitivamente. Entonces, todos los esfuerzos que nosotros hagamos como enfermeros, además de conocer la fisiopatología, de conocer los signos y síntomas, de conocer los score diagnósticos para poder saber qué es lo que tenemos enfrente, es importante también precisar que hay aspectos independientes de enfermería que no debemos dejar de hacer, que es la parte preventiva promocional, y en el aspecto recuperativo vamos a ver qué rol cumplimos nosotros como enfermeros en el manejo de los pacientes con iras y con EDAS. Y también seguramente cuando hagan su rotación de pediatría hospitalaria van a poder observar, ¿no? Entonces, primero sería importante, ¿no? Saber qué conocimientos, qué aspectos ustedes conocen sobre las iras y las sedas, ¿no? Para que de esta manera yo pueda hacer de esta sesión académica que es importante para ustedes, pues una sesión mucho más amena. No sé qué opinión tienes, a ver, vamos a hacerlo participar. ¿Qué opinión tienes, Edith? Buenas noches. ¿Qué opinión tienes sobre las iras y las sedas? ¿Qué sabes sobre las iras? ¿Qué conoces sobre las iras? Comencemos por esto. ¿Qué sabes de las iras? ¿Qué es una ira? Te escucho, Edith. Buenas noches. Edith Eugenia. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Edith? Sí, vemos que son enfermedades que se presentan mayormente en los niños, ¿no? Ya que, como usted nos acaba de mencionar, son más propensas porque, no llevan un hábito de estar lavándose las manos adecuadamente, ¿no? Y más que todo
las vías respiratorias y en el sistema digestivo, ¿no? Más son propensos a estas enfermedades, ¿no? Muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué es para ti si tuviera que preguntarte, si tuvieras en tu día uno de rotación en pediatría hospitalaria y por ahí la licenciada te preguntaría a ti, ¿qué cosa es una IREDI? ¿Cómo lo definirías? Bueno, son infecciones respiratorias agudas. Ajá. ¿Y qué entiendes por el término agudo, Elisa? ¿Qué te hace pensar el término agudo? Que recién está empezando la infección. Que probablemente tenga muy pocas horas de evolución, pocos días de evolución, ¿no? ¿Y qué es lo frecuente en las IRAS, Edith? ¿Que la etiología sea un agente evidentemente viral o que la frecuencia indica que probablemente es más frecuente, quizás según tu opinión sea así, no lo sé, que sean bacterias? ¿Qué es lo que tú conoces sobre el agente causal de las infecciones respiratorias agudas en los niños menores de 5 años? ¿Quién es el principal responsable o responsables? ¿Quiénes serán? No existe respuesta mala, así que tranquila. Ay, sí, estoy nerviosa. No, tranquila, vamos, tú puedes. Bueno, en las EDAs pueden ser las bacterias, ¿no? Ya, pero les preguntas específicamente en relación a los niños. ¿A qué tú consideras que la agente causal más frecuente son, pues son los virus o son las bacterias o ninguno de los dos? No sé, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, creo que las bacterias. Las bacterias. Sí. ¿Alguien más? Puedo leer el chat, chicos, así que no hay problema. A ver, puedo leer sus respuestas, sus opiniones. ¿Qué opinas, Stephanie, tú? ¿Serán las bacterias? ¿Serán los virus? ¿Cuál es tu opinión? Gonzalo, Milenka, Natalie. ¿Cuál es tu opinión, chicos? A ver, ¿cuál es la opinión? Ángela, Araceli, Ariana, Ashley, Edith, Gonzalo, Jocelyn, Levica, Milenka, Natalie, Stephanie, Xiomara, Janet. Ah, ya está. Muy bien. Los llamé a los 16. ¿Cuál es la opinión de los 16? ¿Los virus o las bacterias? Solo escriban ahí, en el chat, virus o bacterias. Nada más. Así de fácil. Ariana dice virus. Muy bien. Ángela dice virus, Milenka dice virus. Muy bien, Araceli también dice virus. ¿Alguien más? Son 16, por favor. Necesito que participen todos para que esto sea mucho más interactivo y mucho más productivo para ustedes. A ver qué opinión tienen. Ya, muy bien. Creo que hemos dado un tiempo prudente para que participen la mayoría y la mayoría indica que es virus. Y efectivamente, ¿no? El agente causal principal de los procesos respiratorios agudos en los niños menores de 5 años son eminentemente virales, ¿no? Tenemos adenovirus, rinovirus, ¿no? Y lo importante de esto es que justamente porque por lo mismo que la infección es viral, pues debemos entender que el tratamiento pues no amerita dar antibióticos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un caso clínico y ustedes me van a decir cuál sería la mejor conducta a seguir para manejar el caso de ira que les voy a proponer. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Les parece interesante? ¿Sí, Gonzalo? ¿Te parece bien? Muy bien, entonces le vamos a poner un casito. Vamos a dejar de compartir esto de aquí para poner otra lámina. Vamos a poner otra laminita.
el ambiente que los haga pensar. Ya. A ver, ¿la visualizan? ¿Sí? Por favor, que alguien me diga sí, no, por favor, porque una vez que yo hago grande la pantalla no puedo visualizar el chat. Les agradecería bastante. Sí, se nota todo. Ya, muy bien. Mira, tenemos un casito, mira. Se trata de un niño de 6 años, el niño se llama Juan, él acude al consultorio, ¿no?, de crecimiento y desarrollo, imagínate, considerando que tú eres una enfermera de primer nivel de atención, y el día que tú seas serumista seguramente habrás escuchado esa famosa frase de que van a ser médicos, enfermeros, obstetras, odontólogos, de todo van a ser toístas. Esa realidad no es mentira, esa realidad es verdad. Esa es una de las grandes verdades cuando uno va a ser el rural, ¿no? Cuando uno va a ser el serum, pues uno enfrenta este escenario, ¿no?, donde eres todo. Y también vas a tener que dar atención médica, ¿no? Siendo tú no personal médico, vas a tener que dar atención médica porque no hay un personal médico, y tienes la farmacia, tienes un centro de salud equipado como para poder dar un tratamiento y un manejo a un caso no tan complicado como podría tratarse una INA o una neumonía leve, ¿no?, o una EDA. Entonces, mira, acá la clase nos propone lo siguiente, un caso clínico que dice lo siguiente: un niño de 6 años que acude a la consulta por dolor de garganta de 3 días de evolución, tiene fiebre máxima de 39.5 grados, tos sin expectoración, ha tomado ibuprofeno 400 miligramos cada 8 horas, están dando un manejo pleno, ya, dice que se encuentra peor y que le cuesta deglutir. A la exploración física se encuentra una faringe hiperémica, una otoscopía normal, el murmullo vesicular en los campos pulmonares pasa bien, no tiene adenopatías cervicales, ni anteriores ni posteriores, ni axilares. ¿Listo? La temperatura en ese momento, vuelvo a repetir, es de 39 grados. ¿Qué hacemos ahora? La pregunta. Analgésico, antiinflamatorio pausado y revisar a las 72 horas. La B dice, iniciar un tratamiento con antibióticos porque según exploración la probabilidad de la etiología bacteriana es alta. La C dice, aplicar una escala de predicción clínica de infección estreptocócica. La D dice, solicitar un cultivo de exudado amígdala, prueba de referencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería su respuesta? Van a abrir sus audios, por favor. ¿Está por ahí algún representante del centro de estudiantes que me pueda ayudar? Hola. Buenas noches. Sí, ¿cuál es tu nombre? Jocelyn. Jocelyn, ¿me puedes ayudar llamándolos uno por uno y que cada uno de ellos participe y diga cuál cree que sería su respuesta, por favor? Sí, por supuesto. Gracias, Jocelyn. A ver, llámalos, por favor. Bueno, tenemos aquí primero a Ángela Carolina. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería su respuesta? No. Bueno, en ese caso, Ariana Milagros, ¿cuál sería tu respuesta? Sí, mi respuesta sería la A, analgésico inflamatorio. Bueno, pues tu respuesta, debo decir que no es la correcta. Y seguramente debe causar sorpresa en la mayoría, porque si bien es cierto, las características clínicas que tiene nuestro paciente más nos hace pensar en una infección viral, ¿no? ¿Por qué razón entonces, si el tratamiento generalmente de una infección viral es un tratamiento sintomático, por qué la clave A no sería una clave correcta? Habría que analizarlo, lo vamos a hacer ahora. ¿Alguien más que quiere participar y que quiera decirme cuál podría ser la respuesta correcta, por favor? ¿La D? La D, solicitar un cultivo. Definitivamente, en el contexto de la faringoamigdalitis aguda, el gol estándar diagnóstico siempre va a ser un cultivo. Pero ¿qué oportunidad tenemos en el Perú y en realidad en las distintas partes del Perú de poder hacer un cultivo faríngeo y que este resultado sea rápido?
¿Qué opinas tú? ¿Se podrá dar ese escenario o crees que ese escenario es correcto, pero de pronto toma mucho tiempo? Es un camino que de pronto en el contexto de manejo de una patología aguda no va a cambiar mucho la conducta ni el pronóstico, ni la recuperación, ni nada del niño. ¿Qué opinas tú? La persona que dijo la arena. No lo escucho muy lejos, disculpa. No, te escucho un poco lejos, sí. Te escucho muy, pero muy lejos. ¿Puedes repetir tu opinión? ¿Ahora sí me escucha? Ahora te escucho perfecto. Cuéntame. Te escucho fuerte y claro. Como usted decía, ¿no? O sea, acá en el Perú es un poco más difícil, más complicado. Y entonces no sería una alternativa viable, ¿no? Porque el niño se encuentra con fiebre. Claro. Lo que pasa es que nosotros en el contexto de los pacientes pediátricos, ¿no? Cuando tenemos un paciente pediátrico, primero debemos valorar si es que dentro del triángulo de evaluación pediátrica el niño se encuentra en algún tipo de signo de alarma, ¿no? Lo que nosotros hacemos en la evaluación del triángulo pediátrico para determinar si un niño luce pues grave o no, es evaluar la apariencia del niño, evaluar la parte ventilatoria y la parte circulatoria, ¿no? Aquí nosotros no encontramos afectados ninguna de estos tres puntas del triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Pero aún así, el hecho de que el niño tenga temperaturas de 39.5 grados nos hace pensar de que definitivamente necesita un manejo, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no? La fiebre en sí no es un enemigo, ¿no? Por el contrario, la fiebre es una expresión de la defensa del cuerpo ante una noxa. En este caso, no sabemos si se trata de un virus o una bacteria. De entrada, si yo solamente me quedo con un niño que tiene una evolución de dolor en la garganta por 3 días y con fiebre de 9.5, pues más tos sin expectoración, hasta ahí no puedo decir ni concluir si mi infección es bacteriana o viral. Sé que ha tomado tratamiento sintomático en un inicio, porque aquí lo menciona, por más o menos los 3 días que estuvo y no ha tenido mejoramiento clínico. Entonces, cuando un niño no tiene respuesta a los 3 días de antiinflamatorios, pues si bien es cierto, lo adecuado sería poder quizás, si la dosis hubiera sido una dosis más baja, quizás asumir una dosis mucho más alta para intentar de repente en los siguientes 2 días tener un mayor control sobre la enfermedad. Pero no es el caso. El caso es un niño de 6 años que ya le están dando manejo tipo un adulto, ¿no? 400 miligramos es bastante, y entonces pues la opción de darle 2 días más y revisarlo tampoco es la opción viable. ¿Listo? Ahora, vuelvo a repetir, hasta ese punto, pues, vuelvo a repetir, no tiene características sugestivas de una infección bacteriana. Todo sigue siendo, apunta a ser una infección viral. Las infecciones bacterianas tienen la característica de, además de tener un niño con fiebre, estos picos febriles no suelen ser tan altos, ¿no? O sea, no llegan a valores de 39.5, generalmente siempre se mantienen al borde, ¿no? El niño tiene temperaturas de 38, 38 y medio, pero persistente, ¿no? En el contexto de las infecciones virales, el niño los primeros 3 días puede hacer picos febriles y de ahí comienza a desaparecer. Esa es una conducta muy común observar en las infecciones virales. La tos no es determinante de si el niño tiene infección viral o infección bacteriana, pero es mucho más común ver tos con expectoración en una infección bacteriana que en una infección viral, ¿no? Lo otro importante es que a la exploración física aquí nos describe que la faringe luce hiperémica, ¿no? Las faringes hiperémicas, las faringes enrojecidas, irritadas, son clásicos de las infecciones virales. Y en ausencia de otoscopía, pues debemos decir entonces de que no ha habido traslocación bacteriana, ¿no? Las bacterias tienen la tendencia a traslocarse, ¿no? O sea, de faringe pasarse al oído. Esto más que todo por la verticalización que tiene el oído, la comunicación que tiene el oído medio con el oído interno, ¿no? Que en el contexto de los pacientes pediátricos, debido a ese factor,
son fácilmente colonizables, ¿no? Por eso que cuando un niño con proceso respiratorio alto, atentamente faringe o amígdala, evoluciona mal, ¿no? Generalmente compromete oído, ¿no? Y el niño aqueja de dolor de oído, ¿no? Entonces eso es un signo, ¿no?, de que definitivamente lo más probable es que se esté tratando de una infección bacteriana. Bien, las adenopatías cervicales, ¿no?, las no adenopatías cervicales, ¿no?, también nos hacen pensar de que esta infección pues no es viral, ¿no? Es viral, ¿no? Y vuelve a decirnos nuevamente que todavía persiste con temperatura de 39 grados, ¿no? Entonces, siempre en la enfermería hay un dilema, ¿no? Debido a que nuestra formación no es tan compleja y no es tan profunda, entonces tenemos el mal hábito de que cuando tienes un problema, por ejemplo, fiebre o tienes dolor, ya quieres tratar rápido la fiebre y el dolor. Y en realidad no debe ser así, porque esa no es la mejor conducta a seguir. La mejor conducta ante un proceso respiratorio alto, que no tenemos claro si es infeccioso viral o infeccioso bacteriano, lo que tienes que hacer siempre primero es aplicar una escala de predicción clínica para descartar la principal complicación, ¿no? Podríamos decir bacteriana, que podría establecerse en un cuadro respiratorio alto, ¿no? El agente bacteriano que más problemas causa, ¿no?, y que puede incluso condicionar que el niño termine llegando a la emergencia de no ser manejado oportunamente, son las infecciones estreptocócicas, ¿no? Son las infecciones alfa-beta hemolíticas del grupo A, ¿no? Entonces, estas infecciones estreptocócicas piógenes, ¿no?, atentamente estreptococos piógenes, cuando no son tratadas correctamente, lamentablemente traslocan con mucha rapidez a oído y pulmón y pueden causar o condicionar una neumonía, ¿no? Y en el peor escenario, incluso por vía hematógena, pueden llegar hasta los riñones y causar una glomerulonefritis estreptocócica, que eso podría condicionar una falla renal y que el niño termine en diálisis. Entonces, eso es importante que ustedes entiendan, ¿no? Lo más adecuado es que ustedes aprendan y entiendan que cuando tengan un caso de un niño con proceso respiratorio alto, lo primero que tienes que hacer antes de preguntar todo lo que te quiera decir la mamá, si tiene fiebre, si tiene rinorrea, si por ahí le duele la cabeza, si por ahí si le ha palpado unas bolitas en el cuello, adenopatías, ¿no? Y explorar la faringe o la cavidad faringoamigdalina. Antes de hacer todo esto, debes recordar que debes aplicar la escala de predicción clínica para descartar una infección bacteriana. Y la infección bacteriana más importante que debes descartar siempre es la infección estreptocócica. Entonces, para esto se plantean unas escalas que te pueden ayudar mucho. Y esta es la escala de Centor-Misiak, ¿no? Es una escala de que nos puede ayudar a predecir la probabilidad del desarrollo de una infección bacteriana, ¿no? Esta escala de Centor-Misiak es una modificación a la escala de Centor. La escala de Centor solamente consideraba como ítems de evaluación la fiebre, el exudado, la ausencia de tos y las adenopatías. La edad entra como factor importante en la población pediátrica, ¿no? Y por eso es que se hace esta modificación y se crea la escala de Centor-Misiak. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuanto más pequeño sea el niño, mayor predisposición a infecciones respiratorias tiene. Y la probabilidad de que en algún momento de toda esta etapa el niño tenga un episodio de infección bacteriana, pues existe. Y por esta no debe ser descartada, ¿no? Entonces, la escala de Centor-Misiak nos dice lo siguiente: si tu niño tiene fiebre más de 38 grados, tiene exudado faríngeo, tiene ausencia de tos, tiene adenopatías laterocervicales anteriores o posteriores y además tiene una edad comprendida entre 13 y 14 años, pues tu niño tiene 5 puntos para la escala de Centor-Misiak, la cual tiene una alta probabilidad de desarrollar una infección estreptocócica. Se dice que más o menos esta probabilidad oscila entre un 50 a un 60%. El otro 50% o el otro 40% te lo va a dar la experiencia clínica que tú tengas como personal de salud para discriminar la diversidad de infecciones bacterianas que existen y cómo es que éstas se manifiestan en el tracto respiratorio superior. Pero por lo menos tienes un indicio y una sospecha, ¿no? Que por lo menos te va a hacer decir, sí, ¿no? Si no tiene fiebre, si no tiene exudado y si tiene tos, ¿no? Y no tiene adenopatías y tiene más de 14 años, es un adolescente de 15, 16, pues las probabilidades de que tenga este niño una infección bacteriana son muy bajas, ¿no? Casi de 10%, ¿no?
Entonces, y si por ahí dijeras que de repente te saliera un puntito, igual, siguen 10%. La probabilidad de que esto sea bacteriano es muy baja. Por eso es que es muy frecuente que las infecciones en niños menores de 5 casi siempre son virales, ¿no? Son virales que se autolimitan solas, ¿no? Y que el tratamiento es sintomático, ¿cierto? Paracetamol, ¿no es cierto? Rinovebé, paracetamol si es que el niño tiene fiebre, si hay queja de dolor, rinovebé para descongestión nasal, ¿no? No promueve dar muchos antihistamínicos en niños, principalmente en niños menores de 2 años, porque los puede deprimir, ¿no? Puede deprimir el estado de conciencia y puede condicionar las microaspiraciones y el desarrollo de neumonías microaspirativas. En niños un poco más grandes sí se puede considerar el uso de antihistamínicos, pero tampoco se va a considerar el uso de cualquier antihistamínico. Tenemos que utilizar el antihistamínico que tenga menor efecto depresor sobre el estado de conciencia. En este caso sería la anticetiricina, ¿no? La clorfenamina no es una opción. ¿Listo? El ibuprofeno también es un buen antiinflamatorio y sería un buen medicamento en el contexto de una faringitis o una faringomidalitis viral, ¿no? Que no curse con fiebre, ¿no? Porque su mayor efecto beneficioso, ¿no? En cuanto al tema de su farmacocinética y lo que sería su farmacodinamia, es su efecto antiinflamatorio, ¿no? Y su rápido efecto antiinflamatorio y el alivio del dolor, ¿no? Pero para la fiebre no es tan buen antipirético. Mejor antipirético es el paracetamol. Ahora, la reducción de la temperatura debe ser gradual, ¿no? Nunca deben buscar que esa reducción sea brusca, ¿no? O sea, si el niño tiene 39, hacerlo bajar a 37 solamente es hacer que el sistema inmunológico deje de luchar contra esta infección, y esto condicionaría de que el niño, pues, en algún momento transcurrido por lo menos unos 5 días, nuevamente regrese a la posta por una reinfección, ¿no? Las fiebres, siempre cuando uno las maneje, de preferencia es mejor manejarlas con medios físicos. No darle tanto medicamentos, porque los medicamentos, como vuelvo a repetir, tienen el mal hábito de autolimitar la respuesta del sistema inmune, y por ende obviamente al niño no le deja la oportunidad de poder defenderse contra estas infecciones. Ahora, desde el punto de vista de los aspectos preventivos, ¿no? Lo vuelvo a repetir, la clave está en lavarse bien las manos, ¿no? Y lo otro importante es la inmunización, ¿no? En el contexto de los niños menores de 5 años, ¿no? En los niños menores de 5 años, pues a estos niños no les puede faltar. ¿Qué vacunas se le tiene que colocar y le va a conferir protección contra las infecciones respiratorias? A ver, ayúdame, por favor, Jocelyn, a que alguien me las mencione. En el chat mencionan la vacuna de neumococo. La vacuna de neumococo, ¿qué más? ¿Será la única? En la vacuna pentavalente tenemos una bacteria que se llama Haemophilus influenzae. También es una bacteria que puede causar infecciones respiratorias graves en el niño menor de 5 años. No es la única, la neumococo es una de las tantas vacunas, la pentavalente también. La influenza también es una vacuna muy importante, porque recuerden que este virus H1N1, ¿no? Es un virus, o H3N3 es un virus estacional, ¿no? Incluso la nueva normativa técnica para el 2023-2025, ¿qué cosa proyecta, Jocelyn? A ver, preguntémosle a ¿qué cosa nos dice la nueva normativa técnica 2022-2023 de inmunizaciones respecto a la vacuna de influenza para el 2025? Que alguien nos diga. A ver, pregunta, por favor. ¿Alguno de ustedes podría responder, por favor? ¿Qué nos dice la nueva normativa acerca de esta vacuna? ¿Qué nos dice esta nueva normativa? ¿Qué nos dice, chicos? Aparte de que dicen que el virus de influenza, las vacunas que se desarrollen para la prevención de la infección por virus de influenza deben ser desarrolladas en cada país. Ya no se pueden comprar vacunas del extranjero, porque se ha visto que este virus tiene una capacidad de mutar increíblemente y se adapta
al entorno, al lugar, ¿no? En el que se encuentre, y entonces se ha visto que incluso las vacunas que se utilizan hasta la fecha ahora son inefectivas por eso, ¿no? Porque en realidad la misma condición del lugar de nuestro país, su misma condición geográfica y todo, hace que este virus sea un virus completamente diferente al resto del mundo. Entonces, ¿qué nos propone la nueva normativa técnica? Que Perú va a tener que desarrollar su propia vacuna para el 2025. Tienen un dato importante, un dato no menor. Sigamos entonces. Ahora vamos a hablar un poquito más de las neumonías, ¿no? Les decía que 1/3 de la mortalidad infantil mundial es por problemas respiratorios. Más de 3 millones de niños mueren de neumonía anualmente, especialmente en países en desarrollo. Aparentemente existe evidencia que indica que al menos 74% de las neumonías en países en vía de desarrollo son bacterianas. Las infecciones respiratorias agudas, cerca de 150.000 niños menores de 5 años mueren por neumonías en las Américas. Tenemos una alta incidencia de neumonía, ¿no es cierto? Ahora, en el examen general, y antes de llegar a esto, primero hay que definir qué cosa es una neumonía, ¿no? La neumonía es una infección, ¿no?, que afecta el parénquima pulmonar. La causa puede ser un virus, una bacteria, un hongo, un parásito. Pero lo que nosotros observamos para poder hablar o sospechar de una neumonía es que clínicamente el niño debe manifestar cierta sintomatología. En este caso, la sintomatología que suele manifestar un niño con sospecha de proceso respiratorio grave bajo, neumonía, son los signos de alarma, ¿no?, que serían cianosis, quejido, estridor, sibilancias, aleteo nasal, ingurgitación, palidez severa y inmovilización de la cabeza con las respiraciones. Todo eso nos haría pensar de que el niño está respirando mal y que definitivamente podría estar tratándose de una neumonía, que no podemos esclarecer si es que la neumonía es viral o la neumonía es bacteriana. Por ejemplo, en esta temporada, en este año en el Perú, hemos tenido un pequeño brote de neumonías por un virus. ¿Qué virus es? ¿Alguien lo sabe? ¿Han visto las noticias? Hace poco, no, ahora sí, hace menos de un mes que se dio la noticia y se lanzó una alerta epidemiológica por un virus que estaba causando neumonías graves en los niños pediátricos. ¿Saben de qué virus se trata? El BSR, el sincicial respiratorio. El respiratorio, correcto, ¿no? Este virus sincicial respiratorio, al igual como cuando teníamos el problema con la pandemia del coronavirus, es capaz de causar una injuria pulmonar severa, ¿no? En la actualidad se sabe que el virus sincicial respiratorio puede causar PARS, ¿no?, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo del paciente pediátrico pero severo, ¿no? Entonces, le debe sonar familiar porque seguro habrán escuchado el SARS-CoV-2, ¿no?, que es como hablar del ARS por COVID-19. Lo mismo, ¿no? La infección por virus sincicial respiratorio hace lo mismo, es capaz de causar lesiones en el pulmón de forma severa. Pero ¿habrá un tratamiento para este virus sincicial? Pues no lo hay. Lo único que tenemos que esperar es que alcance su pico máximo de patogenicidad y de proceso inflamatorio, y que este comience a ceder y autolimitarse por sí solo. Que más o menos esto sucede entre el 7º día y el 10º día de evolución de enfermedad. Durante todos esos días, lamentablemente, el niño tiene que estar en ventilación mecánica, con parámetros muy altos, que incluso podrían condicionar otras complicaciones de índole respiratorio y hemodinámica o cardíaca. Y si el niño por alguna razón tiene antecedentes de otras comorbilidades como cardiopatías o malformaciones, pues definitivamente estos niños son todo un reto para intentar ayudarlos y sacarlos adelante. Pues no es nada sencillo. Bien, sigamos. Los factores de riesgo están asociados pues al bajo estrato socioeconómico, a las condiciones de hacinamiento, al consumo de tabaco, y principalmente en los niños en este caso por ser actores pasivos, ¿no?
porque otras personas fuman, principalmente los adultos, cerca de los niños, y eso también condiciona que lesionen la mucosa bronquial, la mucosa del tracto respiratorio bajo, y obviamente estos cilios que cumplen una función protectiva y de remoción de elementos de suciedad, y virus y bacterias, dejan de cumplir su función y facilitan la colonización descendente de estos agentes microbiológicos que causan obviamente una neumonía. La prematuridad también, ¿no? La prematuridad, el desarrollo lento del sistema respiratorio a condición de la prematuridad, expone al niño a desarrollar neumonías con mayor facilidad. La edad menor de 5 años es la edad de riesgo. El sexo masculino, hay una mayor prevalencia en niños varones que en niñas mujeres. Vivir en una área urbana, en la actualidad sí, porque se ha visto que las áreas urbanas están sobrepobladas, ¿no? Y por esa razón es que hay mucho hacinamiento y por ende mucha diseminación de carga viral o bacteriana en el ambiente que fácilmente puede ingresar, ¿no? Y colonizar al paciente pediátrico, que es un paciente altamente expuesto. Y bueno, tener historia de infecciones respiratorias recurrentes, y si tienes historia, en el caso de menores de 6 meses de síndrome de obstrucción bronquial agudo, pues tienes una alta predisposición de 1, de desarrollar neumonías, y 2, de desarrollar asma. Las vías de acceso por inoculación directa, principalmente por gotitas. No se ha visto mucho que la infección se dé, la transmisión de la infección se dé por fómites. La principal forma de contagio es por inoculación directa a través de las gotitas, o por diseminación hematógena, o inhalación, como he vuelto a mencionar, de los partículas de aerosoles, ¿no? Y por aspiración. Bueno, en definición ya decíamos, ¿no? La OMS define la neumonía como un proceso infeccioso respiratorio bajo que debe cumplir además con ciertos con ciertas evidencias radiológicas que confirmen la lesión en el pulmón. Se necesita sí o sí una sospecha de una presencia de un infiltrado o un consolidado para poder hablar de neumonía, ¿no? La ausencia de esto excluye completamente la existencia de una neumonía. Además de los signos conocidos como la fiebre, los síntomas respiratorios, y como le vuelvo a repetir, la importancia de la evidencia de radiografía de tórax de infiltrados parenquimales. Bueno, los agentes causales, ustedes mismos lo mencionaron, en el contexto de los virus tenemos los virus sincitial respiratorio, influenza, les comenté de la preinfluenza, el adenovirus y el rinovirus, ¿no? De bacterias principalmente el neumococo, ¿no? El Haemophilus influenzae, ¿no? Y el Staphylococcus aureus, y algunos gram negativos. En bacterias atípicas, clamidia, micoplasma, clostridium pneumoniae, ¿no? Infecciones virales, transmisión, contacto directo, aerosol, manos, objetos contaminados, o inóculo pequeño, gran contagiosidad, ¿no? Está en relación con el nivel de inmunidad de la población. Virus sincitial es más frecuente en pequeños, virus influenza es más frecuente en toda la población, principalmente en adultos mayores, como hemos venido viendo, es causa de internamiento. En cuanto al tema de las neumonías bacterianas, bueno, se da generalmente también por colonización por estas bacterias que hemos mencionado, las típicas, ¿no? Factores que favorecen estas neumonías bacterianas: el consumo del tabaco pasivo, como le vuelvo a repetir, tener recurrencia de infecciones virales, ¿no? Y que el niño no se sane bien, ¿no? Padecer de atopías, alergias, ¿no? Y de repente estar en contacto con personas que puedan traer bacterias de riesgo del hospital, ¿no? Por eso la importancia es que ustedes, cuando vayan a sus casas, pues no vayan con su uniforme de sus prácticas hospitalarias, ¿no? Y mucho menos estar cargando a los niños pequeños o dando besos, ¿no? Porque esto también es una forma de contagio bastante clara. ¿Qué debemos considerar? Bueno, para hablar de una neumonía bacteriana, además de la fiebre y los signos respiratorios, bueno, que en la radiografía de tórax hay la evidencia de alguna lesión sugerente de una infección bacteriana. Generalmente son lesiones consolidativas, ¿no? Las lesiones infiltrativas, ¿no? Altamente diseminadas son más frecuentemente ver en infecciones bacterianas, virales, perdón. Y bueno, pues la taquipnia, se habla de taquipnia como signo de alarma en el contexto del niño de 2 a 12 meses, cuando éste sea más de 50 respiraciones por minuto, en el contexto del 1 a 5 años, cuando sea más de 40 respiraciones por minuto, y en cuanto sea mayor de 5 años, cuando sea más de 20 respiraciones por minuto, ¿no? En los diagnósticos, como vuelvo a repetir, hay hallazgos radiológicos, infiltrados alveolares o infiltrado intersticial,
El infiltrado intersticial es muy común ver en las infecciones virales. Los infiltrados alveolares es más común ver en las infecciones bacterianas. La presencia de leucocitosis también hace sospechar de una infección bacteriana, ¿no? Más que todo si eleva bastonados, ¿no? Y lo otro importante, bueno, es los cultivos, ¿no? En la actualidad existen pruebas rápidas para hacer un panel neumónico viral rápido, el IFI viral, se llama IFI viral, ¿no? Se hace un hisopado, se hace una prueba molecular que en menos de 4 horas, ¿no? Ya tenemos resultados si existe la probabilidad de que exista una infección viral típica, ¿no? Si no saliera positivo y el niño tiene deterioro clínico, pues se le da soporte y posteriormente cuando haya la oportunidad de tomar un cultivo de secreción bronquial se realiza y se manda a cultivar y a la expectativa de a los 7 días y 11 días de tener un resultado para dar un manejo específico, pero por lo pronto de tratarse de una sospecha de infección bacteriana, pues se maneja como una neumonía adquirida en la comunidad grave, ¿no? Porque lo más común es que haya sido una bacteria adquirida en la comunidad, más no una bacteria intrahospitalaria. Diferente sería el contexto de un niño que de repente es un niño con alguna condición patológica que lo obligue a vivir mucho tiempo en el hospital. Atentamente los niños con problemas del sistema inmunológico, los oncológicos, por ejemplo, o los que han sido trasplantados de médula ósea, los niños hematológicos. Esto, pues, si instauraron una clínica de un proceso respiratorio bajo grave, pues definitivamente tenemos que pensar en la flora microbiota de intrahospitalaria, ¿no? Y esto apuntaría a un tratamiento distinto a lo que sería, pues, el manejo adquirido en la comunidad, ¿no? En el manejo adquirido en la comunidad basta y sobra con amoxicilina. De repente, si es recurrente, amoxicilina con ácido clavulánico. Si por alguna razón existe algún reporte de alergias a la amoxicilina, pues tendremos que pensar en utilizar acitromicina o claritromicina, ¿no? Y las licosamidas, caso de clindamicina, también deben ser reservadas para casos de alergias. Bien, y en el contexto de que esta neumonía sea una neumonía grave, pues definitivamente le daremos ceftriaxona. Esto también cubre contra algunos gérmenes intrahospitalarios, pero si no tiene buena evolución y tenemos que elegir un antibiótico específico para una infección intrahospitalaria, pues empezaremos por tratando de cubrir gram negativos con gram positivos con meropenem, y si aún así no hay mejoramiento clínico, entonces tenemos que abrir el espectro a otros gérmenes gram negativos que son los más complicados, y por alguna razón asociaríamos meropenem vancomicina, ¿no? Y si en su mala suerte no sigue sin responder y sigue siendo claro que la infección es bacteriana porque los leucocitos siguen altos, el PCR sigue alto y la procalcitonina sigue elevada, entonces tendremos que pensar en otros antibióticos, pero basados en un antibiograma para poder disparar contra lo que sí sería sensible a la infección. Y no olvidando hacer cultivos previos antes del inicio de los antibióticos o hacer cultivo de secreción bronquial con removedor de antibiótico. Acá tenemos, por ejemplo, una radiografía de tórax donde podemos observar evidentemente que existen infiltraciones bilaterales. Acá tenemos en la imagen B tenemos una consolidación medio basal del lado derecho, listo, y en el otro pulmón tenemos una consolidación medial, y aquí también podemos observar infiltrados apicales en el epítórax derecho, ¿no? Y bueno, el tratamiento, oxigenación, lactancia materna, si estoy así siendo pequeño, hidratación, ¿no? Y tratamiento específico con antibiótico-terapias si así lo amerita, ¿no? Y acá está lo que yo les decía, ¿no? Tratamiento para neumonías, pues varía, ¿no? Pero lo más común, si es una neumonía grave, pues tendremos que empezar a usar una ceftriaxona, pues una cefalosporina de tercero, ¿no? Y ya cuando veamos que sean pues más atípicos, pues usaremos macrólidos o otro tipo de medicamentos betalactámicos, carbapenem, de repente si son neumonías intrahospitalarias. Y bueno, el criterio de pase a UCI, pues obviamente hipoxemia, o sea, PO2 menos de 80 en gasometría arterial, con desaturación, ¿no? Con empeoramiento clínico, con mayor requerimiento de oxígeno y con una gasometría que evidencia además un pánfilo 2 menos de 300, menos de 200, pues definiría el pase del niño de uso de alto flujo, y si no hay respuesta, pues utilizaremos otras medidas más invasivas como la intubación orotraqueal y el soporte de ventilación mecánica. Diagnósticos diferenciales, bronquiolitis, estos se establecen más en niños menores de 6 meses. Es una clínica muy parecida al asma, que tiene la presentación de una obstrucción reversible al flujo de aire, que generalmente mejora con tratamientos con broncodilatadores,
pero suele darse siempre en el contexto de un niño menor de 6 meses con hiperproducción bronquial, ¿no? El contexto asma no produce tanto moco, produce producción bronquial sí, sibilante sí, pero la diferencia con la bronquiolitis es en la producción de moco, ¿no? El agente causal de la bronquiolitis generalmente es un virus, es el virus sensitivo respiratorio, ¿listo? Que si no se da un buen manejo progresa paz, como les decía. El asma no, el asma también el principal agente desencadenante de una crisis asmática siempre es un virus, no es el polvo, como por ahí algunos creen, ¿no? Por esa razón es importante que los niños con asma no se enfermen de procesos respiratorios, porque la mayoría cuando les da un proceso respiratorio, pues la mayoría desarrolla una crisis asmática, ¿no? Y lo que hace que sea un asma, y define asma, es que además de tener una obstrucción reversible al flujo de aire, al flujo de salida, es que esto siempre mejora con terapia broncodilatadora, ¿no? Las neumonitis químicas, bueno, eso es más que todo en el contexto de una aspiración, no sé, alguna solución o algo que puede causar una inflamación, ¿no? Por irritación química, ¿no? Las neumonías aspirativas, bueno, habría que evaluar si el niño tiene dentro de conciencia y ha habido exposición a microaspiración o macroaspiración. De repente el niño ha tenido un vómito alimenticio, la madre comete el error de tirar la cabeza hacia atrás, se macroaspira y obviamente a las pocas horas, en la noche, generalmente en la madrugada, comienza a tener signos de displasia respiratorio y la madre desesperada lleva la posta diciendo que su niño no estaba así, pero indagando encontramos que se macroaspiró. En este caso estamos hablando de una neumonía típica. Y cuando tenemos que dar manejo a neumonías atípicas, pues tienes que pensar en enterobacterias y toda la flora y fauna que existe en tu intestino. Tienes que cubrir E. coli, tienes que cubrir Enterobacter fecalis, y esto definitivamente no pinta nada bien, porque es una de las infecciones más complicadas y lo más seguro es que inicie hiperacilidad contasovagal. Bueno, ya sí, también, ¿no? Todo niño que tenga clínica de dificultad respiratoria, también sería importante descartar que no exista una cardiopatía congénita, ¿no? O que exista de repente algún tipo de falla cardíaca. Bueno, también es muy común ver que los niños que tengan problemas de reflujo gastroesofágico se microaspiren y desarrollan neumonías microaspirativas, malformaciones pulmonares, atelectasias. Las atelectasias también pueden simular una neumonía porque el niño respira mal, pero radiológicamente se diferencian porque las características clínicas que tiene una atelectasia son muy distintas hacia una consolidación o una infiltración. Bueno, las complicaciones sepsis, neumotoras, bueno, la complicación más común de una neumonía es que el niño haga dos cosas. La primera complicación, ¿no? Que condicione una injuria tan severa que termine necesitando una descorticación pleural, ¿no? La prevención, evitar el contacto con personas enfermas, evitar estar en el espacio cerrado, lávense las manos, el uso racional de antibióticos, la importancia de los protectores prenatales, la lactancia materna, las vacunas para neumococo, influenza, hemofilias influenzae y pertussis, ¿no? Que también en algún momento hemos tenido brote, y como les dije, lo del síndrome obstructivo bronquial agudo, como para que les revisen, les voy a facilitar el material, es mucho más común ver en niños menores de 1 año, tiene una presentación muy parecida al asma, pero la particularidad es que se da en niños menores de 6 meses, es más común ver eso en SOBA, ¿no? El signo de alarma que me hace pensar que sí tiene un SOBA severo, pues niños con sibilantes, ¿no? Audibles sin estetoscopio, cianosis generalizada y uso de musculatura accesoria, ¿no? El tratamiento depende, la mayoría por corticoides sinérgicos, como por ejemplo un puro hipertropio, ¿no? Caso de SOP severo, pues probablemente necesite ser intubado porque lo más seguro es que ya haya tomado por completo los campos pulmonares y esté un PARS, ¿no? Y bueno, las manifestaciones son propias igual a una infección respiratoria alta con una mezcla de infección respiratoria baja por los sibilantes. Y bueno, los criterios, esto en cuanto al asma, y lo que les decía, es una patología potencialmente reversible con buenas respuestas broncodilatadores. Los principales desencadenantes de una crisis asmática pues son lógicamente los virus. En cuanto al manejo, responden a broncodilatadores en el contexto de pacientes pediátricos 4 PAF, ¿no? Y como medida de rescate, y si no hay respuesta pueden subir a 6 PAF, y si no hay respuesta pues 6 PAF cada 30 minutos durante el
15 minutos durante la primera. Chicos, ¿hay alguna pregunta? Disculpen. ¿Hasta aquí se entendió todo? Chicos. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Continuemos ahora con lo que serían las EDAs. Bueno, lo importante de las EDAs es que para hablar de una enfermedad diarreica aguda es importante valorar más que la consistencia, más importante sería la frecuencia, ¿no? Y la cantidad, ¿no? Si es que el niño por ejemplo, podemos tener niños que con una cámara, ¿no? Y líquida, pero una en 24 horas, eso no es diarrea. Diarrea es que tengan 3 o más deposiciones líquidas en 24 horas, pero más importante que la consistencia, vuelvo a repetir, es la cantidad y la frecuencia, ¿no? Si el niño me hace 6 cámaras líquidas o me hace 10 cámaras líquidas en 24 horas, ¿no es cierto?, voluminosas, pues definitivamente ese es un factor de riesgo para que el niño desarrolle una deshidratación severa. Bien, entonces, en definición, fisiológicamente hablando, la EDA se define como el desequilibrio entre el proceso de secreción y absorción intestinal que trae como consecuencia el aumento de la secreción neta intestinal, ¿no? Una de las ventanas más importantes son los ojos de los niños, ¿no? Un niño con deshidratación, si ves ojos unidos, pues definitivamente está deshidratado. ¿Listo? Y les decía a ustedes que el niño se enferma en una frecuencia de 4 hasta 5 veces en el año por diarreas. ¿Es común ver enfermedad diarreica aguda en el verano? Por supuesto, porque ahí abundan los virus que son responsables de las diarreas. Es más, es mucho más frecuente ver EDAs en el verano que ver IDAs, pero también hay casos de IDAs en verano. Hay ciertos virus, hay ciertas bacterias que prefieren salir en el verano, ¿no? Y de acuerdo al tipo del tiempo de enfermedad, pues lo normal es que estas diarreas pues duren aproximadamente una semana, no más. Cuando estas duran más de 14 días, pues estamos hablando de una diarrea persistente. Las diarreas pueden ser, según el agente etiológico, pueden ser infecciosas o no infecciosas, ¿no? Existen también las diarreas por intoxicación alimentaria, ¿no? O por intolerancia a la lactosa, ¿no? Y tenemos, desde el punto de vista de las características, pues tenemos las diarreas acuosas cuando solamente son líquidas, y las disentéricas, que son las clásicas que tienen moco y sangre, que son un signo de alarma. En cuanto al tema de los virus, pues tenemos aquí los rotavirus. En cuanto a las bacterias, tenemos el E. coli, la Shigella, ¿no? El Campylobacter jejuni. Aquí tenemos que tener mucho con el Campylobacter jejuni. Este está de moda porque es el responsable, es uno de los tantos agentes microbiológicos que pueden causar lo que sería el síndrome de Guillain-Barré. ¿Listo? ¿Y dónde lo encuentras? Pues en el pollo, cuando lo lavan mal, ¿no? O sea, cuando lo lavan con abundante agua y esta agua contaminada salpica a las cucharas, a los platos, al todo lavaplatos, a los condimentos, por todos lados, y obviamente al momento de preparar los alimentos utilizas todos estos elementos contaminados y el niño utiliza o ingiere su dieta con estos elementos contaminados. Pues la mejor forma de prevenir la infección por Campylobacter jejuni es lavar con poca agua, ¿no? A un chorro muy bajo, evitando que salpique, evitar tener algunas lavaplatos al costado del caño, o los condimentos al costado del caño, como es muy frecuente ver en el estilo de la cocina peruana. Siempre es mejor tener reposteros altos, ¿listo? Y una vez que uno termine de lavar, secar los platos y que el lavaplatos quede vacío. Y cuando se haga lavado de verduras o alimentos y estos salpiquen, ¿no? Porque obviamente inevitablemente salpiquen, entonces hay que lavar las superficies o desinfectar las superficies con lejía, pues, para intentar destruir todas las formas de bacterias y virus y hongos o parásitos que puedan existir, excepto esporas, ¿no? Pero ayuda significativamente en la reducción de la carga infecciosa. El vibrio cólera, sí hay que tenerle respeto porque causó una epidemia en los 70 que arrasó con todos en el norte del país, pero en la actualmente ya no se han reportado casos, pero el problema es que causa diarreas voluminosas líquidas abundantes
que llevan a la deshidratación severa en pocas horas. La característica. La salmonela, la mejor forma de evitar esto, pues, es cocinar bien el huevo, ¿listo? Y hay que ver la fecha de vencimiento, ¿listo? Y en cuanto al tema del E. coli, pues lo importante, esto es más común ver en los pacientes más grandecitos, los adolescentes, porque tienen problemas de gastritis, ¿no? Por el tema de la imagen, quieren verse delgados, dejan de comer, comienzan a lesionar la mucosa gástrica, se erosiona, se coloniza con esta bacteria y se desarrolla una gastritis erosiva o una úlcera péptica, una úlcera duodenal, ¿no? Y que tiene como manifestaciones presencia de diarrea. Que no mejora con nada, que no se ve con nada, pues le hacen una endoscopía, porque el niño también además refiere en clínica doloroso abdominal, con sensación de vacío en el estómago, a veces con reflujo, ¿no? O no, pero con dispepsia, ¿no? Y seguramente le hacen la endoscopia y le encuentran, pues, le hacen el test de urea si sale positivo para E. coli, o el test de aliento, ¿no? Y si y hacen la inspección endoscópica, probablemente encuentren lesiones sugerentes por E. coli. Por protozoo, Cryptosporidium, ¿no? Y los factores de riesgo, pues hay factores conductuales, factores de Welfare y algunas variaciones climáticas, ¿no? La no lactancia materna es un factor ampliamente devastador para que el niño tenga ida y ELA. O sea, si tienes un niño menor de 6 meses, además de lavarse las manos y todo, la medida importante sería pues que la lactancia materna exclusiva demanda, no existe frecuencia de horas, tampoco es que le vamos a poner un tiempo de duración a las lactancias, eso tampoco existe, ¿listo? Y lo importante de que tú como enfermera garantices que esa técnica de succión sea la más adecuada, ¿listo? Principalmente en los niños pequeños, porque a veces las mamás tienen el mal hábito de hacer la pincita, ¿no? De que el niño no coge el pezón y la areola por completo, hay una mala praxis y obviamente el niño solo sabe llenarse de gases y hace cólicos por gases y no se alimenta, se desnutre, se enferma y desarrolla estas infecciones que pueden incluso hasta causarle la muerte al niño. Hay que indagar un poco en la historia de la enfermedad, el examen clínico, algunos exámenes de laboratorio, ¿no? Para hacer reacciones inflamatorias en heces, panel viral nuevamente y evitar la complicación más importante que es la deshidratación, ¿no? Signos y síntomas de la deshidratación, pues un niño hipoactivo es un niño de alarma, un niño que no quiere lactar es un niño de alarma, un niño con los ojos hundidos es un niño de alarma, un niño con boca y mucosas oral resecas o secas es un signo de alarma, signo de pliegue cutáneo más de 3 segundos, signo de alarma, ¿listo? Y como podemos ver, ¿no? Hay que ver si la boca está seca, si no llora, no hay lágrimas en los ojos y los ojos están hundidos y encima la boca está reseca y la piel está todo seca, le haces el signo de pliegue más de 3 segundos, la mamá dice que no llora, que no quiere lactar, que no quiere comer nada y que solo sabe vomitar y hacer diarreas, pues definitivamente tienes enfrente una gastroenteritis. Tratamiento, hidratación, plan A, plan B, plan C, lo que necesite de acuerdo a la clínica que tenga. Si el niño está despierto, bebe normal, ¿no? El signo de pliegue es menos de 2 segundos, no tiene signos de deshidratación severa, pues el plan A, lo que tolera el niño. No es que una cucharadita cada 3 minutos, algunos libros, algunos textos dicen, ¿no? Ofrecerle una cucharadita pequeña cada 5 minutos o cada 10 minutos, cada 15 minutos a tolerancia, ¿ok? Pero la norma es a tolerancia. Y el plan B es aquí, no tolere líquidos o vive con mucha avidez, ¿no? Pero recordar que en el contexto del plan B, cuando no toleran líquidos por vía oral porque lo vomitan todo, pues será colocarle una sonda y darle hidratación por gastrocrisis, ¿no? El plan C es para el contexto de un niño con deshidratación severa y consiste en un plan de rehidratación endovenosa, enérgico. Pero siempre la reposición por fluidos endovenosos debe ser una terapia dirigida basada en objetivos. Nunca se reta volumen porque me da la gana. Siempre se reta volumen porque necesita el niño. Y siempre guiada en objetivos. Objetivos como que, por ejemplo, que mejoren los signos de hipoperfusión, que el niño comience a orinar, ¿no? Que el niño comience a estar un poco más despierto, más activo, más alerta, ¿ok? Y siempre evitando la congestión pulmonar y la congestión cardíaca. Bien, aquí está lo del plan A, también es opcional si quieren hacer su panetela, ya saben que se prepara con 3 cucharadas de arroz, en 1 litro de agua, le pueden agregar una zanahoria cortada en trozos grandes, le pueden agregar 8 cucharaditas de azúcar y 1 de sal y tomar de a poquitos como una cucharadita.
El plan B consiste en administrar sales de retracción oral en un volumen de 75 mililitros por kilo en las primeras 4 horas, y le vamos a enseñar a la madre cómo dar el resto, ¿no? Va a tener que tomar sorbos pequeños, frecuentemente con la ayuda de una taza o con una cucharadita si es muy pequeño. Si el niño vomita, esperar 10 minutos para volver a intentarlo, seguir amamantando al niño cada vez que lo desee, y después de 4 horas revolver y clasificar su grado de deshidratación, seleccionar nuevamente el plan necesario y comenzar la alimentación del niño. Si la madre debe irse, pues enseñarle a preparar la sal de rehidratación en casa, entregarle suficientes sobres para completar el tratamiento, además darle 2 sobres adicionales, explicarle lo que es el plan A, enfatizar que es importante continuar con la alimentación pero fraccionada. Eso de dar calditos no sirve. Listo, si tú tienes un niño con diarrea, que siga comiendo. Si tiene más de 1 año, que coma, no importa, que coma lo que hay preparado en la cocina, en la olla, que coma. Eso no es importante. Que mucha fritura, bueno, si es hecho fritura sí estamos mal, ¿no? Obviamente tenemos que hacer un alimento que no tenga mucho contenido de grasa, que no tenga muchos condimentos, ¿no? Pero que sí sea nutritivo, ¿no? Menestras, arroz, un pequeño guisito de pollo, ¿no? O un sudado de pollo, pues todo eso le puedes ofrecer, no le pasa nada. Y el plan de hidratación endovenosa pues consiste en administrar un reto de volumen, ¿no? Que se va a dar en un periodo de 3 horas. La primera hora le vamos a dar un reto de 50 por kilo de peso, en la segunda hora de 25 por kilo y la tercera 25 mililitros por kilo. Posterior a ello, después de eso, vamos a ver si es que el niño pues no despierta, sigue igual, entonces continuaremos con hidratación continua, pues, ¿no? Destroza con agregados. Bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta, todo está claro. He tratado de hacerlo hacer la exposición de la forma más sencilla posible, para que ustedes pues puedan entenderla, no complicarse la vida. Y lo más importante, que para que ustedes sepan más que todo cómo hacer este manejo de las giras, pues es un documento que en realidad a la fecha ya no existe, pero es una buena guía, el IEPI es una buena guía, ¿listo? Y seguramente ya no usamos a IEPI, como lo vuelvo a repetir, pero es una buena guía como para lo menos tengan claro cómo es esto del plan A, el plan B y el plan C, porque eso sí no ha cambiado. Después, el enfoque de la atención integral del niño con patología híbrida está más dirigido hacia el aspecto preventivo, para que el niño no desarrolle estas condiciones. Recuerden que el agente causal viral más frecuente de la seda son los rotavirus, y pues para esta rotavirus existe vacuna. Y lo más importante es que se suministre esta vacuna, y que se garantice no solamente la vacunación, sino la inmunización, que es lo más importante. Bien, chicos, gracias. No sé si alguna pregunta, algo que me quieran realizar. Jocelyn, ¿hay preguntas? ¿Todo claro? Bien, chicos, he tratado de hacerlo muy sencillo, porque ustedes todavía están en pregrado, no hay ninguna necesidad de complicarle la vida. Hablar en sí de iras y hieras no se aprende en un día, es un tema muy amplio, principalmente si quieren aprender de neumonías o quieren aprender de manejo, pues definitivamente en una clase de 1 hora es insuficiente. Pero estoy para servirlos, y para cuando necesiten, pues de repente desglosar el temario y hacerlo mucho más específico para enseñarle más cosas, pues encantado. Cuando tenga la disposición del tiempo y el momento para poder colaborar al centro de estudiantes, con todo gusto me pueden contactar. Bien, y bueno, con esto me despido, Jocelyn. Ya le saluda su amigo el licenciado Joe Belis, y estoy a su servicio, chicos. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego, chicas. Bendiciones. Tengan una hermosa noche. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego.